Fujimori para cubrir a su propia gente. Claro, declararon inconstitucional la ley, pero esa es la tónica en el derecho comparado de dar ley de amnistía por quien se va del gobierno. Pero esta ley de amnistía es un pacto que nace junto con la Constitución y dicen ya no vamos a investigar el pasado, vamos a escribir una España nueva. Franco también ya había muerto. Y hay unas personas que denuncian a las desapariciones y denuncian claro, porque en España, como en Chile, habían habido desaparecidos. En Perú también, toda dictadura tiene desaparecidos. Y en ese momento llega el caso a manos de Garzón y Garzón dice, pues hay el derecho a la verdad y abre investigación criminal contra gente que había muerto y contra gente que estaba protegida por la ley de amnistía. Entonces ahí viene una pregunta muy interesante. En realidad el proceso judicial es una manera para que se busque la verdad. Mire que actualmente se habla de la epistemología en el derecho probatorio. Ya no es simplemente un tema empírico, sino que utilizando el conocimiento científico tenemos que valorar los medios probatorios para que el juez pueda decir si se acreditó o no se acreditó un hecho. Y miren que estoy hablando ya de acreditar o no acreditar un hecho, porque antiguamente el juez decía me causa convicción, y como me causa convicción, tal cosa. Pero ahora la teoría moderna le dice, no es que te cause convicción, sino que se acredita o no se acredita. Hay voces que siguen hablando de la convicción, pero la mayoría de la doctrina está inclinada a decir, no es que el juez tiene que formar convicción, lo que el juez tiene que decir si acredita o no se acredita tal cosa. Esto lo van a encontrar en el libro de Pruebas sin convicción de Jordi Ferrer, que desarrolla este concepto y bueno, se está mucho conversando si es que hablamos de que se forma convicción o se acredita o no se acredita. Entonces sigue la discusión si el proceso civil buscaría la verdad, y el proceso penal es otra cosa. Tarufo dice, sí, la verdad la necesitamos, pero una cosa es la verdad que es necesaria y otra cosa si el proceso sirve para buscar la verdad. Es importante esto, porque de esto va a depender la actividad probatoria de las partes. Y Cavalone nos habla y nos comenta que, ya tocando el tema de cuáles son las facultades que tiene el juez en el tema probatorio, dice, bueno, este es un conflicto de partes, y las partes son las encargadas de acreditar las afirmaciones que realizan para el proceso. Tarufo, en el libro Verifobia, tiene un diálogo con Cavalone, discuten el tema y Tarufo le contesta y le dice, no, lo que pasa es que la verdad va a permitir decisiones justas. Cavalone le dice, es correcto, pero si el abogado es malo, pues mala suerte, y el otro tipo es bueno, tiene abogados buenos, pues ganará el juicio y se acabó. Y concluye esta discusión Tarufo diciendo, pero esto no es un partido de fútbol donde gana el que es mejor o no, sino es un tema de justicia. Entonces comienza a hacerse una reflexión importante de la justicia necesita la verdad, pero ¿cuánto se busca de la verdad en un proceso judicial? Entonces, si probar es demostrar o acreditar que algo ha sucedido, como yo señalo que ha sucedido, de la manera que yo digo, no de otra manera, ¿en qué consistiría el derecho a la prueba? Pues simplemente el derecho a probar va a ser la posibilidad de acreditar o de probar. Y entonces, como eso sirve de un insumo para la decisión del juez, es un derecho fundamental. Y como derecho fundamental está dentro de lo que es el debido proceso. El debido proceso nos han solido comentar o nos comentan que es un conjunto de normas que se respetan para que se produzca una decisión de justicia. La Corte Interamericana en jurisprudencia reciente ha establecido que es una concepción muy vaga y que es preferible hablar que el debido proceso es el ejercicio del derecho de defensa y el derecho contradictorio.
Puede faltar cualquier cosa, pero no podría faltar, para que hablemos de bioproceso, que hay el derecho contradictorio y el derecho de defensa que tienen las partes en el proceso. Entonces, si ellos tienen, si eso tienen, el contenido del derecho de defensa y el contradictorio incluye el derecho a la prueba. La parte puede ofrecer medios probatorios para acreditar las afirmaciones que ha realizado y no debe tener restricciones, ninguna restricción, excepto las que podrían emanar del ordenamiento jurídico, en tanto así lo ha establecido el legislador. El derecho a la prueba es constitucional, pero la regulación del ofrecimiento de pruebas es legal. Siempre que se permita que las partes puedan ejercitarlo, dándole los plazos y sea cumplido con el contenido constitucional. No significa que el contenido constitucional me va a permitir que yo altere las reglas que se establecen para el ejercicio del derecho constitucional. ¿Mejor? Entonces, el derecho a la prueba, derecho fundamental, esencial para el debido proceso. Segundo punto, probar, que es acreditar lo que se está afirmando ante el juez, de la manera como yo la afirmé y de la manera en que ha sucedido. ¿De acuerdo? Ahora, y también como concepto tenemos la fuente de prueba y los medios de prueba. La fuente de prueba está fuera del proceso, es extraprocesal y están en el medio ambiente, y de ahí los va a tomar el abogado para incluirlas al proceso y convertirlos en medios de prueba. ¿Ya? Entonces, son objetos, son personas y no están dentro del proceso. Van a ingresar al proceso a través de los medios de prueba. Los medios de prueba son los instrumentos procesales a través de los cuales las fuentes de prueba ingresan al proceso. Este es un concepto netamente procesal, ¿de acuerdo? Cuando ustedes revisen la sentencia del caso Fujimori, en esa sentencia que lo condenan a Fujimori, eh, el juez penal, el tribunal penal, desarrolla en extenso los conceptos de fuente de prueba y medio de prueba. Para Tarufo, ya dentro del proceso, pues cualquier elemento que va a permitir acreditar la verdad de los hechos. Perfecto. Son conceptos. Ahora, hemos hablado de prueba. Ahora hablemos de hechos. Primera pregunta. ¿Los objetos son hechos? ¿Podríamos decir este objeto es un hecho o no podemos decir eso? Cuando nos pone un ejemplo Fernando Traseni. Fernando Traseni, dos ejemplos nos pone. Hay es una noche donde gritan violación, violación. Una mujer grita, me han violado. Y se siente ruido, salen los vecinos a mirar y ven corriendo un hombre y semidesnudo por ahí. ¿Es el violador o no es el violador? Cuando pone otro ejemplo sobre el adulterio, encuentran en la habitación de un hotel a una persona casada, una dama, con otro varón que también es casado. Bueno, no entre ellos, sino con diferentes personas. Los encuentran en la cama desnudos. ¿Han cometido adulterio o no han cometido adulterio? Les digo esto porque, claro, el común de la gente dirá, pues hay adulterio y él es el violador. Pero pueden pasar muchas circunstancias en la vida, ¿no? Cuando nosotros decimos si los objetos son hechos o no son hechos, hay una persona que ha muerto acuchillada. Ahí está el cuchillo. ¿El cuchillo es un hecho o no es un hecho? Para nada es un hecho. El cuchillo es un objeto, ¿de acuerdo? ¿Qué hay que probar ahí? Que ha habido una mano que ha introducido este cuchillo en el cuerpo de una persona y lo ha extraído. ¿De acuerdo? Es lo que hay que probar. Hay que probar en el delito de violación, si es una violación, el acceso carnal que ha habido en contra de la voluntad, y si es un delito del adulterio, o
no delito, sino un adulterio como causal de divorcio, habría que probar las relaciones sexuales que han habido. Entonces, debo tener muy claro qué es lo que quiero probar. Este es un derecho, perdón, eh, suele pasar en temas de responsabilidad civil que las partes quieren probar que sufrieron una lesión. Y bueno, prueban que sufren la lesión con su certificado médico, o que han sido afectadas anímicamente con un certificado psicológico, pero esa prueba es insuficiente a lo que tienen que probar. ¿Y qué es lo que tienen que probar? Pues tienen que probar simplemente que la acción les ocasionó el daño, o que la persona demandada con su conducta ha ocasionado esa lesión psicológica. Las pruebas del psicólogo solo acreditan la existencia de la afectación, pero no acreditan nada más, no acreditan quién ocasionó estas lesiones, eh, o este daño moral que se pretende ser resarcido. Entonces, bien importante saber qué es lo que tengo que ir probando. Lo primero que podemos cubrir, los objetos no son hechos. Yo tengo que probar hechos. El objeto me permite acreditar un hecho, pero no es lo que yo necesito probar. Yo en un asesinato tengo que probar que el cuchillo entre y sale del cuerpo con una mano. ¿Y quién era el dueño de la mano? O a esa mano a qué cuerpo pertenecía. Y no de ninguna manera me puedo quedar en los objetos. Ahora, los hechos simplemente son datos brutos, ni positivos ni negativos. Están en la realidad. En el proceso van a ir jugando para determinar cómo se acredita o no se acredita la versión de la parte que ha realizado sobre el tema. ¿De acuerdo? Ahora, cuando hablamos de los hechos jurídicos, bueno, aquí hay un evento y hay una consecuencia jurídica, ¿no? Que está en la norma, o que simplemente es consecuencia de una acción humana. Cuando alguien empuja a otra persona, se cae, pues consecuencia de una acción humana. Cuando pasa el tiempo y se produce la prescripción, simplemente el paso del tiempo es un hecho jurídico. ¿Perfecto? Bien, ahora, en el proceso judicial, los hechos generales los tenemos que llevar a hechos individualizados. Perfecto. Cuando le preguntan al maestro Guastini qué se interpreta, el maestro Guastini suele decir, bueno, se interpreta una disposición legal o una disposición normativa. Perdón, todos decimos eso. El maestro eh, Guastini dice, no, hay que tener en cuenta dos cosas. La disposición normativa es la ley, es la regla, pero el resultado de ello es una norma, y la norma es el resultado de interpretación, no el objeto de la interpretación. Lo que se interpreta, la disposición normativa. Cuando le pide mayor explicación a Agustín, dice, lo que pasa es que esto es un tema genérico y tengo que llevarlo al proceso a un tema específico, para que el juez dicte una norma, que es la sentencia, y esta norma sea ejecutada. Entonces, ¿qué dice? Lo que nosotros llamamos norma es algo genérico, es algo eh, completamente abstracto y genérico, y lo que es importante para el proceso judicial es los hechos que están subsumidos dentro de esa norma para que pueda salir una sentencia que tenga fuerza de ley. Entonces, el trabajo que consiste el jurista es hacer este universo de hechos que no tienen ni positivo ni negativo, introducir a través de los medios probatorios dentro del proceso para que en el caso específico el juez pueda concluir que lo que se había afirmado ha pasado de manera muy individual, de manera muy puntual. ¿De acuerdo? Ahora, esta es la actividad más complicada. ¿Por qué? Porque nosotros solemos perdernos. Eh, es, eh, Nos gusta acreditar objetos,
no somos muy amantes o muy buenos en acreditar hechos, sino acreditamos objetos y resultados. Y ese hecho entre el objeto y el resultado es lo que verdaderamente deberíamos trabajar en tema probatorio. Hay métodos que se proponen. Eh, Ustedes podrían utilizar el método que propone o que sugiere el profesor González Lagier, el profesor español, habla de una hipótesis probatoria, habla de una abducción, que la abducción es una falacia en el pensamiento lógico, pero es una forma de trabajo en el pensamiento probatorio, y habla de cómo intentar una posible respuesta e ir hacia atrás para ver si verdaderamente sucedió o no sucedió. Pero este es el trabajo que tenemos que hacer. Y cuando uno ve, por ejemplo, la película, que creo que todos la han visto, la película 12 hombres en pugna, y que es una película muy didáctica, van a ver cómo comienzan a caminar para atrás para a ver si pudo haber sucedido o no sucedió el hecho. Pero van sobre las actuaciones, sobre los hechos, no sobre los resultados. El proceso civil normalmente nos vamos a los resultados y ese es un tema que tenemos que superar. Pero vamos a ir conversando sobre esto. eh, Primero paso acá para luego regresar, ¿no? Esta diapositiva debería estar un poquito más atrás. Eh, Ahora, cuando trabajas este método, González Lagier dice, ¿es posible un conocimiento objetivo de la realidad? ¿Nosotros conocemos de manera objetiva la realidad? Esa es una pregunta que la filosofía no nos da una respuesta clara. Dice, los hechos son neutros ni positivos, pero la percepción de los hechos la hacemos a través de los sentidos y los sentidos son subjetivos. Entonces, no podemos tener una representación objetiva de la realidad. ¿Qué tenemos? Es una representación subjetiva de la realidad, el como yo lo veo, no el como es. Y lo que yo tengo que hacer es el como es para llevárselo al juez, no el como yo lo veo. Esta posición se llama el escepticismo filosófico. ¿Ya? Nosotros, los hechos están en la naturaleza iguales para todos, pero la percepción que tenemos cada uno de nosotros es completamente diferente. Por eso, en el proceso hay dos posiciones sobre los mismos hechos, que es importante entonces conocer los hechos. Conocer los hechos, pero ¿cómo voy a conocer los hechos si tengo una apreciación subjetiva de la realidad? Quienes ven el tema, por ejemplo, de la violencia familiar, donde la prueba se caracteriza por no existir, sí, no, si han visto procesos de violencia familiar, va a la parte que señala haber sido víctima de violencia, y relata los hechos, y el juez, sin mayor prueba, dicta una medida de protección. Claro, la medida de protección no es sancionatoria, sino quiere evitar que se pueda producir un problema mayor en contra de la agraviada y entonces dicta medidas de protección. Pero si ustedes se han dado el trabajo de conversar con la denunciante y conversar con el denunciado o la denunciada, van a entender que los dos les cuentan su propia verdad de una manera muy clara, pero son cosas que han vivido juntos y yo les digo, sin tratar de mentir, van a contarles historias completamente diferentes. Este tema, el profesor García Nieto, Alejandro García Nieto, lo comentaba y decía, ya en mi vejez encontré un abogado honesto, ¿no? Pero no encuentro
y sí, decía, abogado honesto, encontró ya mi vejez, o sea, puedo morir tranquilo, no, hay abogados honestos, pero no encuentro clientes honestos, porque el cliente lo que va a hacer es simple y llanamente contarle al abogado suyo lo que le conviene o lo que cree que debe contarle, y de la otra parte va a ser lo mismo. Entonces comienza una especie de teléfono malogrado. Y como hay un teléfono malogrado, en el momento en que el juez resuelve, sale con una historia o con una respuesta que puede ser completamente fuera de lugar, porque tuvo una visión distorsionada y otra visión también distorsionada. Pero no es porque el cliente quiere distorsionar la historia necesariamente. Hay un fenómeno psicológico que se llama la disonancia cognitiva, que hace que las personas no vean en conflicto consigo mismo, porque si no se mueren, se vuelven locos y comienzan a adaptar la realidad a su interés. El infiel que le saca la vuelta a la esposa, la primera vez dice, está mal lo que he hecho, yo no debía engañar a mi esposa y se siente mal. Ahora tiene falsos amigos que lo felicitan y dicen, "Oh, muy bien, que esto, que el otro". La segunda vez que le saca la vuelta a la esposa, porque la primera vez le gustó bastante, la segunda vez ya no se siente tan mal. Y cuando llega a la vez X, se prende cada persona, comienza y dice, sí, pues que no me atiende y no me hace caso, se lo merece, sí, ya no la quiero, que me quiero separar. Y eso lo hace no porque no la atiendan, porque no pase o pase lo que está diciendo, sino que una persona no puede engañar a su pareja sabiendo que hace mal eternamente. Llega el momento en que dirá, si es que cree que su esposa la ama o su pareja lo ama, dirá de una manera muy clara, ¿sabes qué? Lo que está pasando acá es que mis amigos lo hacen, todos lo hacen, es normal, no hago daño, y comienza a crear razones que justifican su conducta. Por eso yo le decía el tema de la violencia familiar, y si hacen una investigación, porque dicen que hay algunos secretarios acá, investiguen la percepción que tiene cada una de las partes del proceso de violencia familiar sobre lo que sucedió, van a ver que son sobre lo mismo versiones completamente distintas. Y la del juez es otra versión que tiene y otra visión que tiene el juez. Entonces, vean lo importante que es entonces en el trabajo del abogado saber que necesito la verdad, necesito conocer los hechos, pero el cliente no me los va a dar y cuando confundo el objeto con los hechos, pues mi defensa va a ser terrible. Pero yo como abogado voy a ver que era claro y voy a terminar criticándolo al juez y cuando yo desgraciadamente no pude hacer las pruebas. Y esto, miren, dentro de la vertiente del escepticismo filosófico, pues que no vas a llegar a la verdad. ¿Cuál es el mecanismo que tiene el abogado? Pues el abogado tiene un mecanismo y quienes vayan a ejercer la carrera y los abogados que me están escuchando, y yo les pregunto, en algún momento, cuando hay, por ejemplo, un simple accidente de tránsito, van y comienzan a ver eh, van y comienzan a ver eh, qué personas estuvieron ahí mirando el accidente o esperan que los testigos los ofrezca simplemente el cliente. Y no solamente ello, alguna vez el abogado va a la esquina y se pone a mirar en la esquina cómo pudo haber sucedido este atropello, este accidente de tránsito, o solamente hace la referencia de la narración de la tercera persona que vio, que es el atestado policial, el parte policial. Y sobre esa base empieza a construir su teoría del caso. Miren todo lo que estamos viendo, lo que estamos comentando. El abogado vio ese día de invierno o ese día de verano para atrás, ¿no? Porque invierno no necesariamente, si el sol perturbó o no perturbó, qué había podido pasar para decir esto fue o nos quedamos con la versión que nos da el cliente. Y hay más, cuando nosotros no sabemos preguntar al cliente.
El ejemplo siempre es, que lo toman los médicos, pero que vale para el derecho. Cuando el paciente le dice, doctor, me duele mucho la garganta, estoy hablando, me duele y me duele y me duele. Entonces el doctor dice que siempre que habla le duele la garganta. Sí, doctor, siempre que hablo me duele la garganta. Bueno, toma estas pastillas y viene una semana y aquí se le va a pasar lo de la garganta y regresa el paciente y peor. Y el doctor ya ni siquiera casi no pone a hablar. Entonces el médico le dice, pero si yo le doy las pastillas, ¿ha cumplido el tratamiento? Sí. Entonces llama al profesor de medicina y dice, doctor, tengo este caso, usted nos enseñó que para el dolor de garganta cuando uno habla se le da tal pastilla y le he dado y sigue mal el tipo. Y le dice, y cuando no habla, el médico de experiencia, y cuando no habla, le duele la garganta y el tipo dice, pues no le preguntaba. Y bueno, si le preguntaba si le dolía la garganta cuando habla o cuando no habla, pues se hubiese dado cuenta que le dolía la garganta siempre y tenía que tener otro tratamiento. Eso nos pasa a los abogados, porque como dice Alejandro García Nieto, vienen con su historia, su media historia, y él todavía lo sazona con una frase muy divertida, y él dice, a la mujer ni al abogado se le cuenta todo, porque la mujer luego te lo saca en la cara, y él, es una broma, por si acaso, y el abogado se le puede salir la palabra, se le puede salir delante del juez. Y en todo caso, no le cuentes al abogado para que no tenga, no se sienta tan mal cuando te defiende. Pero eso lo dicen son de broma, Alejandro García Nieto. Pero Alejandro no te va a hacer perdón. Pero lo importante de esto es que si ya sabemos que es complicado llegar a la verdad, ¿cuánto hacemos como abogados para llegar a la verdad? ¿Y cuánto la buscamos nosotros? ¿O nos contentamos con la narración y creemos nosotros que nuestro trabajo está en la parte doctrinaria? Si ven series americanas, que les aconsejo que vean, la última, por ejemplo, que está muy simpática, en Netflix es el abogado Lincoln, van a ver cuál es la actividad de investigación que realiza el abogado, que en más de un momento se auxilia de investigadores profesionales. En el tema penal y en el tema civil, y el abogado se ha limitado, y el abogado civilista, a pedirle que el cliente traiga las pruebas. Y el cliente va trayendo las pruebas. Y si ya de por sí complicado llegar a la verdad, con esa actitud que hacen los abogados, pues mucho menos para llegar a la verdad. Entonces necesitamos conocer los hechos, pero los abogados muchas veces no aportan los elementos para que se conozcan los hechos. Piensen ustedes en un tema de nulidad jurídico, piensen ustedes en un tema de reivindicación, cuál es el trabajo probatorio que realiza el juez, sobre la base que hacen las partes y qué hicieron las partes al respecto. Un ejemplo que utilizo mucho, esta preclusión adquisitiva. El abogado dice, bueno, voy a ofrecer el testimonio de 6 personas. Y lo hacía con un interrogatorio. Y entonces decía, tengo 6 testimonios que me han dado la razón. Pero era un testimonio repetido 6 veces, que no es lo mismo. Y hay preguntas que son imposibles. Y eso se pasa. Y los jueces no hacen ninguna cuestión de Estado cuando deberían hacerlo. Le preguntan, por ejemplo, al testigo de la presión adquisitiva sobre si ha visto que la posesión es pacífica del demandante. Y el testigo dice, sí, es. Y ustedes dicen, el testigo dijo que sí es. Y en algún momento se han puesto a pensar, ¿cómo un testigo podría decir que la posesión de su vecino, la voy a acercar mucho, ha sido pacífica? Tendría que haber estado durante los 3.650 días, y es para la protección adquisitiva, mirando por la ventana de la casa noche y día, sábados y domingos, para ver si no hubo ninguna perturbación. Y aceptamos eso. Y yo, revisando actas por su prescripción, esta pregunta es impactable. Y el testigo contesta, sí, sí, que usted es testigo de que el señor ha tenido posición pacífica durante 10 años, sí, soy testigo.
Y alguna repregunta cuando la pregunta dice, ¿y, ¿y cómo ha sido testigo? Bueno, es que soy su vecino. Allá, y acabó todo. Pero si pensamos en ello, tendríamos que estar ahí muy seguros que él estuvo mirando por la ventana durante los 3650 días. No existe otra manera. Y todavía en la introducción de la identificación del testigo, él dice, si usted declara, si yo soy vigilante, vigilante de otro sitio y vigilante nocturno. Entonces, ¿qué significa? Que en las noches no estaba y que hacía en el día, dormía. Entonces es un testigo que no puede ver nada. Pero nunca se trabaja eso. Raro es el abogado que empieza a trabajar eso. Un abogado debería preguntarle, ¿y a usted cómo le consta? Bueno, somos vecinos, sí, pero el hecho de que sea vecinos es y simplemente una circunstancia, pero lo que usted tiene que decirnos es cómo le consta que al señor nadie le perturbó, no le mandaron ninguna demanda judicial, no tuvo ninguna vía de hecho y que quisieron sacarlo de ahí. ¿Cómo a usted le consta? ¿Y saben qué? La mayoría de los testigos dicen, cuando se llega a este nivel de interrogatorio, bueno, y yo somos amigos, le he preguntado y me ha dicho que nunca nadie la ha perturbado. Y este es un testimonio de oídas y no es un testimonio de vista. Y miren cómo comienzan a cambiar las cosas. Entonces, si ya es en sí un problemático encontrar la verdad en el proceso, pues poco hacemos para buscar la verdad. La razón ideológica es que la verdad no es perseguida en el proceso judicial, sino que se busca que se acrediten los hechos que las partes afirman y que cada una de las partes afirma. Entonces, es decir, no buscar la verdad. La verdad es buena, pero no buscar la verdad. La cuestión técnica, Tarufo está a favor de la verdad. ¿Ah? Él, y lo que yo le estoy comentando son las tres razones que él expone, eh, que él critica también, sobre la búsqueda de la verdad. Porque él, para él la premisa máxima es que la verdad te permite sentencias justas. Pero bueno, eso llegamos en el proceso, no podemos llegar. Y hay una cuestión técnica, porque el juez no tiene contacto con la realidad. Y si fuera el caso que el juez tenga contacto con la realidad, dejaría de ser juez, sería testigo. Entonces, no hay ninguna posibilidad para que el juez pueda tener contacto con la realidad, con lo que verdaderamente pasó. Y entonces tiene representaciones de historias contadas por las dos partes y las pruebas que le ayudan a establecer cuál parte tiene la razón o no. No olviden que en el proceso civil, a diferencia del proceso penal, en el proceso penal se busca de manera muy clara el tema de que tengo que vencer la presunción de inocencia, la duda razonable. En el proceso civil no tengo esa carga. En el proceso civil simple y llanamente tengo que decir cuál de las dos teorías del caso es más creíble, cuál de las dos versiones es más creíble, cuál de las posturas o los hechos narrados por una parte y de la otra parte es la más creíble. El juez no tiene su propia historia, tiene que elegir entre la historia A y la historia B en la manera en que cada una de las historias han presentado medios probatorios y se acreditó cuál es la que más probablemente habría pasado. Duce dice, en un proceso penal, el juez tendría que tener más o menos un 90-95% de certeza de la culpabilidad de la persona para decir es culpable. Porque no puede, de otra manera, vencer la duda razonable o la presunción de inocencia que están ahí, como una barrera que el juez para declarar culpable la tiene que pasar. En cambio, en el proceso civil dice, basta que tenga 50% más algo, y donde dice, bueno, el juez, esta historia es más creíble porque acredita esto, 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 que la otra historia. Y bueno, toma la decisión en ese sentido. ¿Por qué? Porque el juez civil es consciente que no tiene conocimiento directo con la realidad y sabe que lo que está buscando es resolver un conflicto de intereses sobre lo que acrediten las partes y no lo que verdaderamente haya sucedido. Aunque cueste decirlo, ¿no? Hay jueces que les encanta declarar infundada la demanda porque señalan, bueno, lo que ha pasado es que
no causa convicción a este juzgador. Y eso ya es una versión desfasada. Lo que tiene que decir es simplemente se acreditó o no se acreditó. Porque causarle convicción ya es un juicio interno, es un juicio subjetivo. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes, yo creo que en el proceso civil, la verdad, esa que Pilato le pregunta a Jesús, en una, creo que es en Mateo o es en Marcos, cuando dice, ¿qué hace aquí? Buscando la verdad, y Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Tu verdad lo es o mi verdad lo es? ¿Qué es la verdad? Eh, Está lejos del proceso judicial. En lo que sí vamos a asumir como verdad lo que las partes afirman y pueden probar. Y ahora, no solamente es ello que puedan probar, sino que significa también que la, la, caramba, ¿cómo lo puedo decir? Que la aproximación que tiene al juez a la verdad no es al 100%, simplemente a que se acrediten determinados hechos y hacen más creíble la historia que le llamamos eufemísticamente la teoría del caso que planteó una de las partes, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la enseñanza en esto? Hechos objetivos, sentidos subjetivos. El abogado tendría que ser un investigador. Si el abogado se limita a ser el tipo de escritorio, bueno, podría ser de escritorio, pero debe tener su asistente, su investigador de campo, pues simplemente los casos los va a resolver sin que tenga ni él mismo un conocimiento de lo que pasó. Ese es un tema que habría que cambiar. Hemos visto el ejemplo de los testigos que antiguamente, o hasta ahora, pese a que la norma procesal cambió desde el año 2015, hasta ahora siguen siendo interrogados de la manera en que no proporcionan información a los jueces. No hay información que se tome ahí. Las inspecciones judiciales o los medios probatorios en su conjunto están limitados a acreditar objetos y no a probar hechos. Hablo en términos generales, ¿no? Y hablo porque creo que es el gran reto que tienen los abogados, todos los procesalistas, es decir, caramba, aquí tengo que hacer una refinería en lo que vengo realizando, porque no estoy haciendo lo que debería hacer. Ahora, ¿cuál es el contenido del derecho a la prueba? Primero, ofrecer medios probatorios dentro, respetando la oportunidad legalmente establecida. Y se admiten los medios probatorios con arreglo a ley. Claro, aquí tengo un filtro donde voy a ver que estén referidos a los hechos controvertidos. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Tengo derecho a la actuación de los medios probatorios. Bien, vean, aquí viene el tema actuación. ¿Qué significa actuación? Y bueno, que se actúe. ¿Y eso qué significa? Que sea materia de un contradictorio en la audiencia de juzgamiento o en el momento de juzgamiento, que es la audiencia de pruebas. Si no, estoy vulnerando tu derecho a la prueba. Esas fórmulas antiguas de decir la prueba documental admitida se da por actuada y será meritada al momento de sentenciar, terminó, acabó, no es más, no puede existir, porque el juez lo que tiene que hacer es fomentar el contradictorio. El juez tiene que hacer que haya un contradictorio entre lo que dice la prueba por palabras de su presentante y lo que dice la otra parte con relación a la prueba que la están haciendo hablar. Prueba documental, lo que tiene que hacer el juez para actuarla, por ejemplo, es decir, actúo la prueba documental, le digo, parte demandante, de tu prueba documental has presentado o se ha admitido tales pruebas, oraliza tu prueba. La oralización de la prueba es ver lo relevante de la prueba que el juez tenga que entenderlo, porque el juez revisa ya el caso. No es como el juez penal que llamaba no contaminado, el juez civil
lo revisa. ¿Qué pasa acá? Entonces, la parte, bueno, hemos presentado, por mencionarles un caso, una constatación notarial que obra fojas tal y acredita tal hecho. Acredita la posición que tengo acá. He presentado los recibos de autoavalúo pagados desde el año 2004, 2005 hasta el 2022, que van a acreditar que mi posesión ha sido pública y ha sido de tal manera. Y comienza así. Y entonces lo que hace el juez es traslada a la parte contraria. La parte contraria está atenta y lo que dice con relación a eh, la constancia notarial, tal cosa. Con relación a los recibos de autoavalúo pagados, y tenga en cuenta, señor juez, que todos fueron pagados en diciembre del año 2021. Sí, son del 2004, pero la fecha de pago es 2021. Nada más, ya en los alegatos de clausura señalará por qué dijo eso. Y comienza a ver el contradictorio ahí, ¿de acuerdo? No, no es que el juez diga, la doy por actuado, sin correr traslado, y a la otra parte, su prueba documental, también la doy por actuado. Y luego el juez, en la soledad de su oficina, comienza a hacer el contradictorio. No, hacer contradictorio que llamamos el control de prueba, eso es de las partes. El juez no debe confundir su tarea. Y entonces lo que hace el juez ahora, cuando actúan los mismos probatorios, permitir el amplio cuestionamiento de las partes, corriéndoles el traslado respectivo. Y la parte no debe desaprovechar la oportunidad de hacer una relación correcta. Yo les comentaba que dice, tengo una constatación notarial que acredita que tal día estábamos en tal sitio, viviendo, ocupando el inmueble. Otra constatación municipal que acredita esto. El artículo 915 establece que entre una y otra se presume que hay posesión continua. Pero eso no lo va a decir porque eso ya es un alegato. Estoy actuando la prueba, pero le estoy indicando cuál es la finalidad de esto. Entonces, en ese momento, si el abogado dice, bueno, tengo este documento que dice acta notarial de constatación en la ciudad de Tacna a los 23 días del mes de febrero del año 2022, siendo las 10 de la mañana, se constituyó a mi oficio notarial fulanito de tal, identificado con domicilio tal, para que haga una constatación notarial referida a tal cosa. Llegamos al inmueble, es un inmueble de 3 pisos, de color verde, y tiene dos puertas, una que es la principal y la otra que es una puerta que daría a un garaje, y bla, 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 bla. El juez no se va a acordar de eso para nada. El juez se va a acordar que hay un documento notarial que habla de la constatación y la posesión en ese lugar. Que le pongan detalles que había una manzana o en la mesa o que no la había, eso es irrelevante. Queda en el documento escrito porque así está, pero en la oralización para el contradictorio, que es en la actuación de los medios probatorios, va verdaderamente lo que es relevante y lo que tiene que captar la atención al juez. Hay un documento que acredita que el señor estuvo en posesión, fecha 1. Ah, ya. Y la parte contraria tratará de desvirtuar que eso acredite lo que está diciendo la parte. ¿De acuerdo? Podría decir, bueno, ahí sí entra el detalle, pero señor juez, y aquí se habla de que en esta constatación que tiene dos puertas. En las fotografías que presentó el demandante se ve que es una sola puerta. Tenga usted en cuenta eso. ¿Por qué? Porque tiene la otra parte que quitarle el mérito probatorio. En el derecho, completamente los procesos orales desaparece el tema de las cuestiones probatorias, ¿de acuerdo? Porque las cuestiones probatorias son una forma previa de tratar de restar mérito probatorio a cualquier prueba. Pues bien, y no, y entran para que sea en plena audiencia de juzgamiento donde se reste el mérito probatorio. Van a ver que no hay cuestiones probatorias contra los testigos. Entra el testigo a declarar y ahí en el interrogatorio lo cuestionan sobre los impedimentos y sobre aquellas cosas que podrían dar razón a que el testimonio no se tome en cuenta. Pero en el derecho peruano, procesal peruano, hemos aceptado que haya un momento de cuestión probatoria un poco como para ordenar el proceso.
La cuestión probatoria no va a impedir el trámite, no va a impedir la actuación. Lo que haría en todo caso es que no se valore el medio probatorio actuado. Miren que se actúa el medio probatorio, pero no se va a valorar al momento de dictar sentencia. Claro, en oralidad están tratando de resolver la cuestión probatoria en plena audiencia y no en la sentencia, pero la práctica usual es que se resuelva junto con la sentencia. Entonces, bueno, tengo una actuación de medios probatorios donde tengo que hacer hablar, tengo que explicar cada uno de los medios probatorios. Lo que yo les he comentado es la prueba documental, pero eso aplíquenlo a la inspección judicial, aplíquenlo a la prueba de testigos, aplíquenlo a la declaración de parte, al tema de la prueba pericial. ¿Cuántas veces han preguntado sobre el expertise que tiene el perito que está realizando la pericia que le ha presentado? ¿O cuántas veces han investigado al perito? No hay ese trabajo que realizan los abogados en materia civil. Señor perito, que está en una nómina judicial, eso no dice nada, solamente que postuló para pertenecer al repente de determinado poder judicial y que está ahí, pero no dice nada sobre su capacidad. Señor perito, ¿cuántas pericias sobre el tema que está exponiendo ha realizado? Y se van a sorprender cuando haya peritos que digan, esta es la segunda pericia. Y cuando ustedes le pregunten, ¿y es verdad que por la primera pericia está afrontando una denuncia penal? Y van a encontrar con la prueba que algunos peritos dicen, no, pero esto se debió a otra cosa, que el fiscal archivó, que, bueno, caramba, viene y tú comienzas a pensar, este es el perito que ha concluido bien. Luego, vean que hemos denunciado muchas cosas en el tema de la prueba y en el proceso civil lo hemos convertido mucha formalidad de todo, ¿no? El perito está, para que el perito diga si está conforme con sus conclusiones, estoy conforme. Y para que el perito de manera resumida exponga sus conclusiones, una y dos. Quienes litigan se han dado cuenta que es una lectura de lo que está escrito. Observaciones, la parte ninguna. Observaciones de la otra parte, la que tiene que ser contra examen, hay veces realiza observaciones bien trabajadas, pero muchas veces simplemente se queda cuestionando una u otra cosa que no tiene mayor importancia. Entonces, si no hay contradicción de los medios probatorios, oportunidad para contradecirlo, pues simple y llanamente se está vulnerando al tema del debido, perdón, se está vulnerando el tema del debido proceso en el derecho del contradictorio. Recuerden ustedes que cuando estén en audiencia, significa el sinónimo más, eh, más cercano a audiencia es deliberación. Si ya queremos llamarlo de una manera más amplia a la audiencia, escenario de la deliberación. Hay un libro muy simpático del profesor peruano, muy bueno, Lucho Alfaro, que dice principio de la audiencia. ¿Y el principio de la audiencia qué significa? Deliberación. La audiencia no es otra cosa que el lugar para deliberar. Por eso, al término de la audiencia, tiene que el juez tener más o menos la decisión formada. Sea proceso sumarísimo, proceso de conocimiento, proceso abreviado. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, dentro del derecho a la prueba está, la actúo y hago contradicción. Cambia la manera de gestionarse la prueba. Y también está la anticipación, la preconstitución y el aseguramiento de la prueba, porque tienes derecho a lo que eran las diligencias preparatorias, que mejor era la prueba anticipada, pero se llama diligencias preparatorias, que permitían asegurar la prueba. Y claro, tengo una persona de 95 años que está muy enfermo, voy y venga a declarar que todavía está lúcido, porque es probable que en el segundo proceso fallezca. ¿Cuál es el gran defecto de la anticipación, preconstitución y aseguramiento de la prueba? Que se ha perdido el principio de inmediación. No vayan por el tema de decir, bueno, quiero asegurar la prueba, me voy a la prueba anticipada.
de declaración, de reconocimiento y me voy a... Porque el juez te va a pedir que justifiques. De repente lo has justificado bien. Lo que va a hacer el juez seguidamente va a admitir y gestionar la prueba, pero cuando llega al otro proceso judicial, al proceso definitivo, el juez no ha hecho mediación. Y el juez va a tener muy en cuenta que él no ha hecho la inmediación y que ha sido una actuación de un medio probatorio y hay que tener cuidado. No puedes estar tú confiado plenamente de que, le aseguré la prueba y esto va a funcionar de las mil maravillas. Cuidado con la afectación al principio de inmediación. Y finalmente, la motivación y la valoración en la sentencia, que esto es un llamado a los jueces, que los jueces muchas veces están sentenciando o están fallando sobre la base de que ellos son los paladines del conocimiento jurídico. Y eso está mal. Lo que una sentencia debe desarrollar, bueno, hay excepciones, pero la gran mayoría de sentencias debe desarrollarse en todos los considerandos que quiere el juez, pero referirse a los hechos y a la acreditación o no de los hechos por los medios probatorios. No se han dado cuenta que la sentencia comienza con el onus probandi, dice Chandía, que sigue con la definición que hizo fulano, sultano, mengano, sobre la institución jurídica que es materia de juicio, que el considerando 3 la jurisprudencia nacional, el considerando número 4 la jurisprudencia extranjera y la jurisprudencia nacional, el considerando número 5 algunos hacen una enumeración de los medios probatorios, no los valoran, los menciona. No es lo mismo valorar que mencionar. Ahí, al respecto, yo tengo una frase que no es correcta, que si se la dicen delante de Guastini, Guastini los va a excomulgar, pero hay algo de eso, porque mucha gente dice, bueno, se interpreta las normas y la prueba se valora. Entonces yo les hago así, por ejemplo, lo que están, esto es un hecho, ¿no? ¿Verdad? eh, lo que muchos de ustedes han interpretado, el profesor ya se está yendo. O lo que pueden ver algunos más que tenían mejor vista, el reloj del profesor está apretando la muñeca y lo está tratando de soltar un poco. Están interpretando. Pero lo que dice Guastini es argumentando, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de decir si interpreta. Pero lo que yo les diría, queda concreto que no es una valoración de que le doy un peso, otro peso, no, por ahí no va el tema. El tema va porque yo voy a argumentar la prueba en el sentido de relacionar los medios probatorios con los hechos que han sucedido en el proceso. Que yo en algún momento digo, pero esto es una parte de una actividad de interpretación, pero no es interpretación, porque la interpretación debemos dejarlo a los documentos normativos, o a las reglas, a las disposiciones legales. Pero entonces una labor de argumentación, es una labor de razonamiento que tiene que realizar el juez sobre hechos, no mencionar las pruebas, no desarrollar los conceptos mucho, sino desarrollar lo más posible que sea los hechos. Vayamos a un tema de lo más sencillo, que hay sentencias de 8 páginas sobre esto, que es un tema bonito para que investiguen los alumnos sobre los vicios de la motivación. O no se han encontrado con sentencias que tienen 7, 8 páginas y era un desalojo porque vencimiento de contrato por falta de contrato. Entonces, vencimiento de contrato y luego desalojo. ¿Por qué? Porque no se pagó. ¿Qué hay que hacer ahí? Simplemente pruebo la existencia del contrato. Y luego el cargo del pago corresponde al demandado. ¿Cuánto me debe tomar esos dos considerandos? Pero van a encontrar ustedes que hay sentencias al respecto que tienen hasta 8 páginas. Entonces, la motivación y la valoración de los medios probatorios exige que sean la esencia en la sentencia. Salvo que sea un tema teórico, salvo que sea un tema doctrinario, podríamos estar pensando de manera diferente. ¿De acuerdo? Bien, y según la jurisprudencia, para tomar en cuenta, hay 5 derechos.
¿no? El primero, ofrecer las pruebas. El segundo, a que se admitan. El tercero, a que se actúen. El cuarto, a impugnarla. Y el derecho a la valoración conjunta, que los hemos visto en la diapositiva anterior, pero ahora cito la casación 128-2008 Apurímac, donde dice el contenido del derecho a la prueba está. ¿De acuerdo? Bien, ahora, importante, la prueba, el derecho a probar no solamente es contra la prueba presentada y lo afirmado por la otra parte, sino que incluye también contra la prueba que de oficio el juez admite. ¿De acuerdo? Ojo, esto es muy importante, porque el texto original del artículo 194 del Código Procesal Civil no hablaba en ninguna de sus partes y desarrollaba el tema del contradictorio. Ahora el nuevo texto y el 10º pleno casatorio civil nos hablan del contradictorio. Un contradictorio que es ex y otro que es posterior, ¿ya? Uno, el anterior que se puede presentar en la litigación oral y el posterior que se va a presentar en el trámite del proceso escrito. Por eso hay que tenerlo presente. Pues bien, ahora sigamos hablando sobre la actividad probatoria y el ofrecimiento probatorio. ¿Qué tengo que hacer en el ofrecimiento probatorio? Pues simplemente en las pruebas me van a servir para acreditar los hechos que son materia de la decisión. Perfecto. Entonces, mi ofrecimiento probatorio se relaciona de manera directa con los hechos relevantes para que tenga una decisión favorable. Para ello, debo tener en cuenta que lo aconsejable es la relación entre prueba, cada uno de los medios probatorios, con lo que se pretende acreditar, es decir, con cada uno de los hechos. En otras palabras, dejar la vieja práctica, es decir, yo ofrezco como medios probatorios del 1 al 20 y asumir la nueva práctica, es decir, con relación a los medios probatorios, el 1 y el 2 van a aprobar tal afirmación. El 3, 4, 5, 6 y 7, tal otra afirmación. El 1, el 7, el 9, 15, 16, 18, esta otra afirmación. Una relación correcta. ¿Por qué? Porque el juez en el proceso oral, por ejemplo, en la admisión probatoria, les va a preguntar, ¿y esta prueba para qué? Y entonces va a aclarar conceptos. Un ejemplo común o un error común es que uno ofrece todo un expediente judicial fenecido. Ofrezco el expediente judicial fenecido, tal cosa. Y el juez pregunta, ¿y para qué quiere esto? Bueno, el abogado le dice, bueno, señor juez, lo quiero porque ahí hay una escritura pública que tal y tal cosa. O ahí en la actuación de medios probatorios, el demandante reconoció tal cosa cuando brindó su declaración de pago. X razones. Entonces el juez te va a decir, oh, un momentito, yo te voy a admitir la escritura pública, te voy a admitir la declaración de parte, porque es lo que quieres presentar, pero no la prueba, no es de ninguna manera todo el expediente. Claro, usted me va a decir, pero el Código Procesal Civil permite ofrecer expedientes fenecidos. Correcto, pero ofrécelos, pero cuando le haga la admisión al juez, el juez puede decir, bueno, que venga todo el expediente, pero lo que vamos a valorar, lo que vamos a tener en cuenta es lo que está diciendo el abogado, la declaración de parte y el testimonio que estuvieron en esos expedientes. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta que se fijan los puntos controvertidos, vamos a ver más adelante en el 10º pleno un poco sobre los puntos controvertidos y sobre eso el tema probatorio. En las audiencias preliminares que se desarrollan en oralidad hay hechos no controvertidos. Esto no hay en el proceso escrito, pero no significa que no existan los hechos no controvertidos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez en ese momento? Pues simple y llanamente buscar, o lo que hace el juez busca que haya convenciones probatorias, negocios jurídicos procesales, donde la parte se pone de acuerdo sobre lo que no está en controversia. Estamos de acuerdo en esto, en esto, en esto, en hechos estamos de acuerdo. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Y eso lo trabaja el juez. Porque va a admitir
el medio probatorio sobre hecho controvertido. Si no lo trabaja el juez, también debería rechazar la prueba que es sobre hechos no controvertidos. Lo que pasa que en el proceso escrito es difícil que te llegue una notificación y te diga, prescindimos de tal y tal prueba, sin ninguna explicación, excepto una pequeña motivación en un considerando, y tú puedes considerar que se te vulnera el derecho de probar. En cambio, si esto se produce en una audiencia preliminar, el juez explica, dialoga con las partes y les pregunta, ¿y esto para qué quiere probar acá? Pues yo quiero probar las edificaciones. Y le dice, pero eso no ha sido materia, eso no es un hecho controvertido, no estamos discutiendo sobre las edificaciones, así que lo voy a rechazar. Pero eso es parte del debate, del contradictorio que se produce en la audiencia. Y en el proceso escrito no aparece ese momento. Entonces, ¿qué hace el juez del proceso escrito? Cuando viene el tema de la admisibilidad de los nuevos probatorios, todos. ¿O han visto ustedes en procesos judiciales escritos que el juez le dice, le rechazo este nuevo probatorio, porque es impertinente, porque no es relevante o porque no se ha obtenido de una manera lícita? No, de ninguna manera. El juez admite todo. Donde sí se produce el debate y se produce la selección del material probatorio adecuado es en el proceso de litigación oral. Entonces, el hecho controvertido, la prueba tiene que ser pertinente. El juez podría decirle, por ejemplo, yo ofrezco este testigo, ¿y para qué ofrecer este testigo? Bueno, yo quiero que acredite mi posición pacífica. Entonces el juez le va a preguntar, ¿y en qué trabaja el testigo? ¿Era vigilante o era minero? Bueno, los mineros se caracterizan por viajar, ¿no? Viajar mucho. ¿Y era minero? Sí, sí. ¿Dónde trabajan también? Pues, ¿de qué manera este señor podría indicarnos sobre la posición pacífica? No, es que era mi vecino y el juez le era, pero no dice que usted es minero y que viaja, o que es vigilante y que tiene que descansar, ¿de acuerdo? Entonces, esta prueba no es adecuada, no es pertinente y la voy a rechazar. No es pertinente para acreditar tal o cual cosa. En el ejemplo, no es pertinente para acreditar la posición pacífica. Que se presume, bueno, ese es otro tema que lo valoraremos, pero en el momento de sentenciar. Tiene que ser relevante porque hay varias pruebas y el juez va a admitir la que es verdaderamente relevante y que le va a servir para resolver el conflicto de intereses. Y tiene que ser lícita, es decir, su adquisición no tiene que ser producto de una actividad que vulnere derechos constitucionales. No sé si alguno de ustedes ejerce viendo el tema de derecho de familia, pero el derecho de familia a veces está de moda, está presentando capturas de WhatsApp. Si interviniste en el diálogo está bien, pero si es que has hackeado el teléfono, eso es una prueba ilícita. Y hay jueces de familia que no están haciendo mayor reparo en ello, y ese es un tema que más adelante va a traer cola, ¿de acuerdo? Va a traer cola. Ahora, la prueba ilícita, en el derecho penal hay la teoría del árbol envenenado, el fruto envenenado que contamina a los demás, diferentes nombres, también se va a aplicar en el derecho civil, tengan en cuenta. No puede haber medio probatorio que, vulnerando los derechos constitucionales, pueda ser valorado por el juez. Y no solamente en el proceso penal, también pasa en el proceso civil. El problema es cuántas veces ustedes han pedido que esto pase en el proceso civil. Casi nunca. ¿De acuerdo? Ahora, el otro tema que tendríamos que tener en cuenta o considerar es la prueba directa o inmediata y la prueba indirecta o mediata, la indiciaria por presunciones. Hay que tener aquí en cuenta que hay que trabajar indicios y las presunciones vas a trabajarlas en la medida que sean juris tantum, porque jure de jure ya no hay nada que hacer, es un tema de no probanza, y todo sometido a las reglas de la sana crítica. Otro tema importante es la carga dinámica probatoria. En el proceso civil hay casaciones que establecen la carga dinámica probatoria. ¿En qué consiste la carga dinámica probatoria?
en modificar la carga de a quién le corresponde probar tal hecho y dársela a la contraparte. ¿Y sobre qué base existe esta prueba, esta carga dinámica probatoria? Sobre la base de que alguien tiene la mejor condición para estar probando. Y aparece en el derecho ah, constitucional, en la práctica del Tribunal Constitucional, que establece que, por ejemplo, la ONP tiene, debe tener el registro de las aportaciones de los asegurados para el tema de pensiones, y entonces, pese a que el asegurado tendría que probar que pagó las pensiones, porque el que afirma haber realizado un pago tiene que probarlo, entonces dice, yo he hecho las aportaciones, tengo que probar eso, y le ponen la carga probatoria a la ONP, porque es la que registra los pagos y tiene todos los archivos correspondientes. Perfecto, ese es un tema que no solamente está en el derecho laboral, porque ahí sí funciona muy bien, sino que también fue tomado para el derecho civil, aunque haya nacido en el derecho constitucional en el caso peruano, y lo toma. Entonces, no es raro que el juez esté distribuyendo la carga probatoria conforme a las posibilidades. Sobre esto se critica un montón. Se critica por qué yo voy a tener que probar lo que dijo el otro. En los procesos de liquidación oral, esta fórmula está trabajando a través de las conversaciones de las partes y no como regla absoluta. Entonces, si alguien presenta un expediente administrativo que está en Lima y ese fue el demandante podría ser autorizado por el juez para que gestione la remisión de ese expediente. Y claro, el demandado en teoría tenía que presentar el expediente, pero se lo ha encargado al demandante. Y sobre la base sobre la base de que va a tener una resolución más rápida. Pero que esto es importante porque en la parte, eh, cuando el juez le haga esta propuesta, podrá considerarla con su abogado si es que le favorece o no. Es decir, tenemos corresponsabilidad en Lima, nosotros nos encargamos de la gestión de ese expediente. Pero si el abogado se resiste, un paso para atrás. A diferencia del derecho argentino que regula la carga dinámica probatoria y que es cuestionable, y es un tema muy controvertido, en el derecho peruano no, pero sí a través de convención procesal se está dando la carga dinámica probatoria. Y bueno, el tema de la prueba sobre hechos nuevos y pruebas temporáneas muchas veces se confunde al decir, bueno, yo conseguí hoy día, y ahí eso demuestra la poca preparación de algunos abogados que dicen, sí, yo recién he tenido en mi poder, acabo de conseguir una escritura pública de tal año que acredita tal cosa, así que lo presento. Tengan mucho cuidado en eso porque eso debieron hacerlo en la labor de investigación hacia atrás que realizan antes de mandar o antes de contestar la demanda. Pero bueno, si verdaderamente constituye un hecho nuevo, de la cual sea relevante y sea pertinente, el juez tiene que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Sobre eso no hay mayor problema. Y bueno, llegamos a lo que era el décimo pleno casatorio. El décimo pleno casatorio nos habla sobre la prueba de juicio. Discusiones grandes sobre la prueba de juicio. Grandes discusiones. Un deber, una facultad. Bueno, se habrán dado cuenta que la prueba de oficio normalmente la ofrece el juez cuando cree que la demanda va a ser infundada. Nunca, o casi nunca, es cuando cree que la demanda va a ser fundada, como que el juez cree que falta. Pero los que están a favor de esta prueba de oficio señalan no sabe a quién va a favorecer. De repente ofreció tal documento y no sabe a quién va, y es un juez que está buscando la verdad. Vamos a asumir la primera afirmación como correcta. No sabe a quién está ayudando. ¿Es correcto? No sabe a quién está ayudando. Pero reformulamos la pregunta. ¿Está ayudando a alguien o no? Tal vez al demandante o tal vez al demandado. Pero ayuda a alguien. Y la respuesta es sí, ayuda a alguien. ¿Y esa es la función del juez? Cuando hace el ofrecimiento de la prueba de oficio o cuando emite una prueba de oficio, no sabe a quién favorecerá, no sabe si la prueba será a favor del demandante o del demandado. Correcto, pero es a favor de alguien. Entonces, así sea una pluma que ponga en una balanza, ya estás alterando la balanza. ¿El juez podría hacer eso? Una pregunta
que los españoles le han respondido de una manera más inteligente. Y la búsqueda de la justicia, perdón, la verdad para llegar a la justicia, ya lo hemos comentado, este es ya más un tema no solamente de la prueba de oficio, sino de toda la concepción del proceso judicial. Este es un proceso dispositivo, correcto, que tiene una dirección inquisitiva, es un proceso, eh, ahora que está de moda esta palabra, híbrida, entre, no es puro, entre dispositivo e inquisitivo, pero sí está dentro del ámbito del proceso, aun cuando sea inquisitivo, el principio de aportación de parte, y eso no podríamos cambiarlo. Hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué han hecho los españoles? El artículo 429.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española del año 2000, que tiene una semejanza vía interpretación que el artículo 51.2 del Código Procesal Civil, establece que en la audiencia previa, así llaman a la audiencia preliminar, admitido los medios probatorios y eh, admitió los medios probatorios y el juez estima que con relación a hechos controvertidos podría faltar prueba, rompiendo la preclusión procesal, les da una oportunidad a las partes para que ofrezcan medios probatorios extemporáneos. Les voy a poner un caso. Este es un caso de reivindicación. El tipo demanda reivindicación. Y la parte contraria contesta y dice X y razones. Y además dice, y yo he construido ahí 3 habitaciones. Llegan, el demandante no dice nada, y llegan a la audiencia preliminar, hacen los alegatos, y en los alegatos el demandante dice, sí, bueno, no tengo inconveniente en que esas edificaciones, eh, pagar lo que ha gastado la persona. Perfecto. Entonces llegan a los mismos probatorios y hay un tema importante. ¿Cuánto valen esas edificaciones? El juez podría decir en ese momento, bueno, aquí el demandante ha ofrecido que podría pagar el valor de las edificaciones que hay en el inmueble y sin embargo no tengo el valor de estas. Entonces voy a pedir que se haga una tasación. Eso diría el juez peruano, pero el juez español dice, ustedes propongan. Recuerden que esto es importante, la tasación, porque conforme a 941 a 943, dependiendo de la buena o la mala fe, se demuele o se procede a, accesarla pagando el 50% del valor, el precio promedio, bueno, varias cosas. Entonces necesitamos una pericia. Entonces, sin embargo, el juez no lo ofrece y deja que las partes lo ofrecen. Y si la parte dice, no, no ofrecemos nada, después cuando falle la sentencia dirá, bueno, con relación a las construcciones se acredita que existen, pero como no hay su valor, es improcedente, así que reclame en la vía que corresponda la parte demandada. ¿Por qué les digo que se acerca al artículo 51.2? Porque ustedes leen en el artículo 51.2, yo no sé si fueron muy conscientes quienes redactaron, pero le da las más amplias facultades al juez para que en la resolución del conflicto de intereses puedan utilizarlas sobre el tema probatorio. De manera muy amplia les da esto. Entonces, el juez español lo hace porque su norma le permite. Y el artículo 51.2 podría interpretarse de una manera tan amplia que es en contra de la preclusión procesal, el juez en plena audiencia, no puede ser en el proceso escrito, en plena audiencia les dice, bueno, les voy a dar un plazo adicional para que presenten tales y cuales mismos pruebas. Esto ha sido copiado en el 10º pleno casatorio, en la quinta regla, que la vamos a ver, lo han copiado mal, pero vamos a verlo por ahí. ¿De acuerdo? Ahora, los problemas del 10º pleno casatorio han originado, perdón, los problemas de la prueba de oficio han originado el 10º pleno casatorio.
En lo personal es un pleno que jamás debió existir, porque la norma es clarísima. Y vamos ahorita a ver las cosas que nos trae este décimo pleno casatorio en materia civil. Principio, o lo primero que quiero que revisemos es la jurisprudencia del noveno pleno casatorio. El noveno pleno casatorio, en su fundamento jurídico 63, dice las reglas son vinculantes, ¿de acuerdo? Dicta un precedente vinculante y todo el mundo la cumple. Hay discusiones porque hay personas que dicen, no, conforme al artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, me puedo apartar. Y hay otras opiniones que dicen, no, no te puedes apartar porque el artículo 22 no estuvo pensado en los precedentes vinculantes, estuvo pensado en la jurisprudencia mayoritaria. Así que no me lo cites porque no se te aplica. Pero al margen de esas discusiones, ahí establece dos excepciones para el apartamiento de un precedente, lo que llaman el overruling y lo que llaman el distinguish o distinguishing. ¿Qué es el distinguish? Bueno, el juez resuelve un caso concreto, lo compara con el caso en que existe el precedente vinculante y si encuentra diferencias, está autorizado a no aplicar la solución del precedente vinculante. Y no es muy complicado, porque si es un caso diferente, no le voy a aplicar una solución que era para otro caso. Perfecto. Y lo segundo, que es el overruling. El overruling lo hace solamente la Corte Suprema. La Corte Suprema dice, bueno, este presidente lo voy a revisar y lo reviso nuevamente el presidente y me di cuenta que estaba equivocado y corrijo la regla anterior. Y ahí, por ejemplo, corrigen el tema de la nulidad de oficio, que estaba en el cuarto pleno casatorio como un incidente, pero el noveno pleno casatorio la volvió en una pretensión. Perfecto. Pues bien, ¿por qué les comento esto? Porque aquí les había visto lo bueno, lo malo y lo feo. Quienes han revisado el décimo pleno casatorio civil y quienes lo han revisado el décimo pleno casatorio civil se han dado cuenta de un detalle importante. ¿Cuál es el detalle importante? Es un discurso jurídico. El caso son 90 y tantas hojas donde nos cuentan la doctrina de la prueba y claro, en realidad si ustedes quieren complementar lo que estamos hablando, un tratado, entre comillas, tratado de la prueba y lo encuentran en el décimo pleno donde han escrito un montón sobre lo que es la prueba. Y eso en realidad es un discurso jurídico, porque al final, en las últimas tres páginas, llegan a los hechos del caso. Este caso se trata de una reivindicación, no hay delimitación, que esto que el otro, bla, bla, bla. Entonces, tú te preguntas, acá nos ha dicho en el noveno pleno casatorio, que existe el distinguishing, es decir, o el distinguish, es decir, la posibilidad que el juez se separe del caso. Pero ¿qué pasa en el décimo pleno casatorio? Lo malo es que no existen hechos. Si no existen hechos, ¿cómo tú te puedes apartar de un pleno casatorio? ¿Cómo puede ser el distinguish si no hay hechos? De un discurso jurídico que te da directrices para que se aplique el artículo 194 correcto. Miren, lo bueno lo que yo suelo sostener es que reconoce la oralidad civil. La regla 4 y la regla 5 hablan sobre la oralidad civil. Entonces, si la oralidad civil no estuviera vigente, sería absurdo que el discurso jurídico sea sobre algo inexistente. Pero ya hablan de la oralidad civil. Entonces uno puede pensar, caramba, qué bien, qué bueno. ¿Y cuál es lo malo? Que no hay hechos. ¿Cómo puedes hacer el distinguish a este décimo pleno casatorio? Porque no creo que haya nacido un pleno sin posibilidad de hacer distinguish. Vamos a ver que en las reglas, las últimas reglas, han puesto que presente esta prueba, esta prueba, esta prueba en este tipo de proceso. Si es un proceso relacionado a derecho no patrimonial, estas pruebas tiene que presentar de oficio. Y si es de los derechos humanos, estas cosas. El caso era un conflicto sobre un proceso de reivindicación de un área no delimitada. ¿Y cuál es lo feo? Van a revisar ustedes que lo feo del pleno consiste en que en un momento determinado
Dicen, no se puede crear la nulidad, que esto, que lo otro, bla, 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 bla. Y eso lo dice el artículo 194, lo dice el Pleno, y terminan diciendo nula la sentencia de vista y que ofrezca prueba de oficio. Grandes contradicciones. Aquí, este es el texto del artículo 194, empieza con excepcionalmente. ¿Qué dice la primera regla? Es una facultad, no es una obligación. Primero, o sea, es una facultad excepcional. ¿Qué me ha dicho el primer párrafo del 194? Para eso no necesito hacer un pleno. Segunda regla, este es un tema que los abogados deben aprovecharlo. Y les ha dicho, "Oh, señores jueces, ustedes trabajan pésimo". ¿Y cómo que les he dicho eso? Sí, les he dicho que la fijación de los puntos controvertidos no es la transcripción de la pretensión de la demanda. Y eso es clarísimo, porque recuerden ustedes que entre el saneamiento y los puntos controvertidos en el proceso escrito pasan 3 días. ¿Qué sentido tendría que haya propuesta ese punto controvertido, fijación de puntos controvertidos, si es el petitorio de la demanda? No tiene ningún sentido. Entonces, cuando el juez dice determinar si el acto jurídico está incurso en la causal de nulidad por simulación absoluta, ha repetido el petitorio, ha repetido la pretensión y simplemente está mal hecho el trabajo. Si el juez también dice, por ejemplo, establecer si, imaginemos responsabilidad civil, si hay conducta antijurídica, si hay daño y a cuánto asciende, si hay factor de atribución y si hay nexo de causalidad, también está mal. Porque hay varias razones acá. Les voy a poner dos. Una de las razones es que lo que tiene que ser punto controvertido es lo afirmado por una parte y negado por la otra, y que tenga relevancia para resolver el caso. Ese es el punto controvertido. Entonces, los puntos controvertidos no son sobre elementos de una pretensión, ni es la pretensión, ni los elementos de la pretensión. Lo son los hechos. Eso es algo muy importante, sobre los hechos, ¿no? No sobre los elementos de la pretensión. Y en el caso que les había puesto, la segunda razón es que hemos creído ciegamente la doctrina argentina, porque la trajo el libro de Lizardo Taboada y nos gusta leerlo, que es más simple, y Lizardo Taboada hizo un trabajo extraordinario, resumiendo cosas y profundizando en otras, donde la antijuricidad, el daño, el factor de atribución y el nexo causal los hemos tomado. Sin embargo, esto va a cambiar porque en el derecho, por ejemplo, Ley León ayer inauguró un curso sobre responsabilidad civil para jueces. Y los materiales del curso son los que proporciona el buen profesor Leiser, que no es nada egoísta al respecto. Y si ustedes lo revisan, ya desde hace 3 años atrás Leiser está dictando esta materia en la Cámara de la Magistratura. ¿Y cuál es la relevancia? Que como muy bien lo ha hecho el profesor Leiser, para él son 3 elementos la responsabilidad civil: el daño injusto, el criterio de imputación. Dice, criterio de imputación, hay que imputar una, una conducta culposa, dolosa. No es que voy a atribuir, porque la atribución es una afirmación y la imputación es, es una forma de pedir rendición de cuentas. Entonces, miren, con ese solo detalle, si les toca un juez que ha estudiado con Leiser León, les va a poner 3 puntos controvertidos. Un juez que ha estudiado los materiales de Lizardo Taboada, 4 puntos controvertidos. Un juez que ha estudiado a Juan Espinosa, hasta 5 puntos controvertidos les va a fijar. No, hecho, solamente hecho. ¿De acuerdo? Los límites, repite aquellos límites que la fuente de prueba haya sido citada por unas partes en el proceso, que eso esté en el texto del artículo 194. ¿No? Y la regla 4 sí habla del contradictorio, previo o diferido, o sea, posterior o anterior. El contradictorio previo se da en el litigio oral. Miren, aquí hay un tema bien eh, importante, y junto la 4 con la quinta. El medio probatorio dice, cuando va a ser ofrecido por el juez, en el proceso escrito sea al final de todo. Al final de la actuación de los medios probatorios, el juez, cuando va a sentenciar, se da cuenta que no se prueba tal cosa y ofrece un medio probatorio adicional.
En cambio, en el proceso de oralidad, dicen que lo haga en la audiencia preliminar. Eugenia Ariano lo dice con una en la agudeza que tiene y que siempre le es característica, dice, oye, o sea que el juez es pitonizo, sin actuar pruebas, ya sabe que le va a faltar pruebas para decidir lo que le han puesto a decir. ¿Cómo es posible que un juez pueda ser pitonizo? Pues lo que pasa es que han copiado mal el artículo 429.1 que acabamos de comentarlo, del derecho español, y han querido decir que en la audiencia previa, que en el derecho español, el juez puede dar la oportunidad y le han convertido acá que el juez hace el ofrecimiento de prueba de oficio en la audiencia preliminar. La razón que tiene es una, que cuando llegan a la audiencia de juzgamiento, como hay que sentenciar, que todos los medios probatorios se actúen y se puede dictar sentencia, que no haya prueba pendiente. Miren que se está hablando que tiene que haber un contradictorio previo, un contradictorio diferido. Todos los que están litigando en Tacna y que me pueden decir, antes de este décimo pleno casatorio, cuando había prueba de oficio, era un documento u otro documento, el juez les daba, perdón, el juez les daba la oportunidad de contradictorio. No, el juez decía prueba de oficio tal y salía de despacho, ya no estaba para sentenciar, llegaba y decía, bueno, ya llegó la prueba y sentencio. Ahora ya entendemos que tiene que haber contradicción, que tiene que haber esas cosas. Y en el tema del proceso civil oralizado, la idea del legislador es que cuando llegues a la audiencia de pruebas esté el medio probatorio, pues ofrécelo en la audiencia preliminar para que en la audiencia de pruebas ahí se pueda estar valorando. Pero como hemos visto, esto es un absurdo, ¿no? Bien, vamos terminando. La prueba extemporánea y o rebelde, que esto es una barbaridad inmensa. ¿Qué dice acá? Eh, que si la prueba es extemporánea o es del rebelde, el juez la puede incorporar de prueba de oficio. O sea, no hay ningún sentido, no hay ninguna razón válida para que el juez se convierta en la persona que sustituye los defectos de la parte. Si eres rebelde porque no contestaste a tiempo, porque si no contestaste nada, ahí quedó, pero no contestaste a tiempo, los medios probatorios que has ofrecido, pues lamentablemente no van a poder ser valorados por el juez. Pero aquí dice, no, el juez las incorpora. Entonces, mira, se te pasó el plazo para contestar la demanda, no te preocupes, contesta, cuídate de ofrecer medios probatorios, para que esos medios probatorios que no han sido ofrecidos de manera oportuna, el juez los jale al proceso de juicio. ¿Qué más mensajes se mandan? ¿No? La gente le puede decir, viene a tu consulta un abogado y te dice, doctor, contestemos esta demanda. Y tú dices, pero oye, esto ya se venció hace un mes, ya por gusto contestamos. Sí, hay que prepararnos, pero por gusto contestamos, preparémonos para otras cosas. Ahora dices, contestemos, no importa cuándo, te van a declarar que eres rebelde, pero tu material probatorio lo van a incluir al momento de juzgar. Qué mala prueba, ¿no? Qué mala regla, porque ahí sí rompe la imparcialidad y está a favor del que no cumplió con ofrecer los medios probatorios, sea de manera oportuna o sea contestando la demanda también de manera oportuna. Y cuando seguimos viendo las reglas, que si incorporación de expedientes por el juez sigue quitándole atribuciones a las partes, ¿ya? Sigue quitándoles atribuciones a las partes. La actuación de la prueba en segunda instancia es algo bueno, porque estaban acostumbrados los jueces a decir, bueno, pluralidad de instancias, para mí, sala, es importante tal prueba. Para ti, juez, no es importante. Y para las partes tampoco es importante porque no han ofrecido. Pero para mí es importante. Pero es tan importante para mí que yo no lo voy a actuar. Yo voy a anular para que tú actúes sobre lo que yo te digo. Esta regla, la octava, trata de impedir eso. Esa es una buena regla. Y la regla número 9 habla sobre la admisión de la prueba en la apelación, lo cual está en el código. Y la prueba 10, 11 y 12 sí son una fea broma con relación a cómo un abogado debe armar su teoría del caso. En el sentido de decir, como prueba de oficio en los procesos civiles sobre derechos reales hay que ofrecer esto. Uno, dos, tres. Inspección ocular, bla, bla, bla. Miren que la inspección judicial debía pagar el demandante, ahora la paga mitad el demandante, mitad el demandado.
¿Y por qué? Porque así lo dispone la Suprema. No tiene sentido. La regla número 11 habla de los procesos de naturaleza personal, ¿ya? O sea, de las obligaciones. Ah, pero para las obligaciones utilicé esto, esto, esto. Cuando hay pruebas atípicas, cuando hay libertad de los no probatorios, quieren establecer cuáles serían las pruebas de oficio que tiene que actuar el juez, lo cual también es un contrasentido. Y de igual manera, en el tema de la prueba y los derechos humanos, la prueba de oficio que debería actuarse en los derechos humanos. Eh, pues bien, tengo entendido, corrígeme por favor, que la charla es hasta las 9:30. ¿Es correcto, por favor, o es hasta las 9? Me pasé. Doctor, es hasta las 9:10. Ya. Como Entonces, hemos estado a las 9 y a las 7:35, yo creo que estamos ya. Entonces, finalizando. ya no para hablar temas pequeños, me gustaría poder abrir las interrogantes o para el debate o para poder comentar sobre lo que hemos estado conversando. ¿Les parece? Si hay preguntas, si hay interrogantes, si hay algo que tengamos que discutir, aclarar y comenzar a hablar sobre eso. Ya, doctor. Entonces, a ver, colegas o egresados o estudiantes, si tuviesen alguna pregunta, pueden hacerla. Adelante, Mayra. Ok, muy buenas noches, doctor. Eh, mi pregunta va respecto a los medios probatorios atípicos. Eh, ¿Cuál es el nivel de factibilidad y cómo saber la veracidad del medio probatorio atípico? Por ejemplo, una captura de WhatsApp, si se tiene que esta es susceptible de ser manipulada, ¿qué relevancia tiene para el proceso civil? Esa sería mi pregunta. Mira, el juez, primero, si es una captura de una conversación tuya, la doy como prueba. Si es una captura de una conversación ajena, es una prueba ilícita, salvo que las partes que han intervenido en esta conversación hayan dado su consentimiento. Y es muy importante tu pregunta porque en algunos casos, en los temas de familia, presentan los chats que ha tenido la pareja infiel con la persona que saca la vuelta, o sea, con su amante. Eh, es prueba ilícita. O sea, ahora, el juez simplemente va a tomar la captura de pantalla. Imagínate que es una conversación tuya, entonces tú estás autorizando para que esta conversación sea pública y sea incorporada al proceso como una conversación más. No le va a dar ningún tratamiento especial y lo va a someter al contradictorio. Y en el contradictorio se puede cuestionar desde eh, si es fidedigno o no es fidedigno, hasta el contenido de la conversación o las circunstancias en que se dio esa conversación. Entonces, no es que tengo la captura y gané, no. Tienes la captura y simplemente puede ser producto de un hackeo, entonces es una prueba ilícita. Y cuando es tuya, bueno, habrá que ver el contexto en que se dio la conversación y lo que pudo haber pasado. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor Polanco. Muy amable. Ok, gracias a usted. Hay otra pregunta, doctor. Christopher. Buenas noches, doctores, buenas noches, académicos, todos en general. Bueno, mi pregunta va acerca de la concepción sobre los hechos. Usted, doctor Carlos Polanco, mencionaba acerca de la actividad de estos, que la actividad más complicada nos gusta acreditar el objeto, pero no somos muy buenos para acreditar hechos. Asimismo, mencionó tres métodos. Mi pregunta va allí. De estos tres métodos que usted eh, mencionó, me parece que el doctor Suzzini, ¿cree usted que es el más adaptable o viable aplicar para poder acreditar los hechos? Mire, para trabajar el tema de los hechos, yo un poco lo quiero en la charla del jueves amarrarlo un poco cuando hablamos sobre teoría del caso. El tema de los hechos, yo sugiero mucho para trabajar el método de McCormick. Neil McCormick es un filósofo que nos dice, en resumidas cuentas, hay cuatro problemas en el derecho que se presentan. Un problema está en la que llama problema de relevancia,
en qué norma debo aplicar para resolver el caso. El otro problema, que se llama el tema de interpretación, una vez que escogí la norma y cuál es el contenido de la norma, el sentido de la norma, esos afectan la premisa normativa de un silogismo jurídico. Y luego comienza a trabajar en el tema eh, de la premisa fáctica eh, o la premisa menor del silogismo jurídico. Dice, ahí hay dos problemas, un problema de prueba y un problema referido a calificación, que significa que si lo que provee está subsumido dentro de las normas aplicables y lo otro si se prueba o no se prueba. Cuando llegas a este tema de la prueba, tú tienes que decir qué hecho tengo que probar. Del conjunto de medios probatorios que tú tienes que decir, con estos medios probatorios acredito lo que estoy afirmando. Y dice McCormick, lo que va a pasar ahí es que te vas a tener dos respuestas. Primero, si dices que no estás acreditando, pregúntate por qué. Y te dices, pero ¿por qué no estoy acreditando? Hay dos respuestas también. Porque te sobra o porque te falta información. Te sobra información significa que tienes información contradictoria. Entonces tienes que depurar y ver la calidad de la información que estás proporcionando. Y si te falta información, pues tienes que ir buscándola la información. Más o menos ese es el método que uno va a trabajar. Y ahí uno se apoya con lo que dice González Lagier, ¿no? Entonces tú haces, no sé si tenemos todos claros el esquema de la argumentación de Tolme. Dice, caramba, ¿cuál es mi pretensión? Él pone cuál es mi hipótesis. Y atrás pone cuáles son los hechos y los medios probatorios que tengo para acreditar cada uno de los hechos. Entonces, el mejor trabajo que puedes realizar en estos casos es haz una comparación entre hechos y medios probatorios que tienes y si estos medios probatorios te sirven para acreditar los hechos que tú tienes. Y también haz en relación de la parte contraria lo que tengan ellos o lo que puedan ellos acreditar. Entonces, más o menos en eso sería. Lo que hemos hablado en clase más o menos la problemática que se puede presentar, pero ya viendo a la respuesta, más o menos que entiendo qué es lo que tú estás interrogando, Christopher, cuando veamos la teoría del caso, vamos a ver un poquito más de esto. ¿De acuerdo, Christopher? Gracias, doctor. Muchas gracias. A los colegas y a los participantes, por favor, en el chat poner presente para registrar su asistencia. Y a continuación tenemos la última pregunta del Marcos Arapa. Gracias, doctor Renzo. Muy buenas noches, estimados compañeros. Doctor Carlos, brillante exposición. Con respecto a una pregunta, como referencia indicó la compañera Mayra sobre los mensajes de WhatsApp. Como se sabe, doctor Carlos, en materia penal, pues todo es prueba, todo es válido, ¿no? También los WhatsApp. Hay la posibilidad de que se pueda presentar pruebas de WhatsApp, pero en material, o sea, me refiero a entregar el celular en forma de lacrado para que el juez civil pueda valorar esta prueba al 100%, porque se entiende por obvias razones que un mensaje, una captura de WhatsApp puede ser manipulado, ¿no? Y como indica la norma, las doctrinas, para que una prueba de WhatsApp en un juicio pueda ser valorada, obviamente no tiene que ser manipulada o alterada, pero hay la posibilidad de ser el caso, si es que se puede presentar un celular en forma física con los mensajes tal como está sin haber manipulado, doctor. Gracias. Sí, 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 pero lo que me gustaría ser muy claro es que el entusiasmo del WhatsApp no debe ganarles. Por ejemplo, revisen o vean la película el, Dos hombres en pugna y hay un momento, se trata de un crimen que habían peleado el padre con el hijo y el hijo, o más o menos, según algunos testigos, dijo que lo iba a matar y luego el padre aparece muerto. Entonces, yo en un WhatsApp te puedo poner te voy a matar, ¿ya? O vas a ver y no te salvas conmigo, no te vas a salvar de mí. Y eso es una afirmación que debo valorar dentro de un contexto y debo tenerla en cuenta. Pero no significa que mañana más tarde alguien te golpea y yo tengo que ser el responsable, el que hizo, el que
el que te golpeó, el que mandó a golpearte. Eso es lo que quiero que quede claro. Pero lo que tú dices muy bien, si hay una cadena de custodia adecuada, el juez la va a valorar, la va a tener en cuenta, pero yo no, en materia civil, yo no creo que la prueba del WhatsApp sea lo decisiva que mucha gente puede pensar al respecto. Le he visto en tema de familia que pone las capturas de pantalla, que la amenaza, que esto, que el otro, pero sí, es una prueba, como pudo ser una grabación, pero hay que ver el contexto para poder tomar una decisión al respecto, ¿no? Muchas gracias, doctor. Nuestro agradecimiento por su participación, y el resto de preguntas ya lo dejamos para la sesión del día jueves 30, que vamos a continuar con el seminario. Muy agradecidos a todos los participantes y también por la magistral ponencia, como siempre, del doctor Carlos Polanco. Bueno, gracias a ustedes. El jueves vamos a hablar sobre teoría del caso y un poquito vamos a hablar y sobre lo que hemos comentado, pero ya desde el punto de vista cómo deberíamos estructurar debidamente nuestra teoría del caso para que pueda brindarnos la posibilidad de que lo que hicimos podamos acreditarlo bueno, sostenerlo así en los juicios, ¿no? Muchas gracias, doctor. El agradecimiento reiterado de todos los participantes. Entonces nos vemos el día jueves a las 7:30. No se olviden la cita. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Buen fin de semana para todos. Hasta el jueves. Hasta el jueves, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Hasta luego con todos. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego con todos.